Yo lo conozco a este libro desde hace casi 30 años, desde que se escribió. Fíjense el título: Fin del mundo, año 1999, de la editorial Planeta, una editorial española. El autor es un señor Charles Berlitz, es un aficionado a la ciencia y un aficionado al estudio de las profecías, pero es bastante respetado, o lo fue en su tiempo, porque escribió muchos libros que llegaron a ser bestseller, como este. Él escribió este libro originariamente en inglés y después tuvo diversas traducciones. La editorial Planeta de España lo imprimió, esta copia, en el año 1981. Curiosamente, en esos años yo tenía un programa de radio, y en ese programa de radio pude hablar de este libro, porque este libro anunciaba que en 1982 iban a producirse horrendas catástrofes cósmicas. Indicaba el mes, el día, la hora en que los planetas alineados iban a combinar su poder gravitacional, actuando sobre la Tierra como si fuera una lanza de energía para producir toda clase de trastornos que, inclusive, según la imaginación del autor, podrían llegar a desviar el eje terrestre. La noche que iba a ocurrir eso, una radio nos concedió a 2 o 3, uno de ellos a mí, el privilegio de estar 2 horas esperando que acontecieran esas cosas. La hora que iba a ocurrir, la alineación de los planetas, la posibilidad del temblor que se aguardaba y el riesgo de tremendas catástrofes que, por supuesto, no ocurrieron. Sin embargo, hay algunas cosas que quisiera que veamos hoy, casi como un tema introductorio. Hace pocos días, ustedes habrán visto por televisión, se habrán enterado por la radio, por los diarios también, una extraña secta formada por personas casi todas cristianas, pertenecientes a la Iglesia Católica Romana, pero marginadas de la Iglesia al mismo tiempo. Se ubicaron en el valle de Uspallata, en la provincia de Mendoza, anunciando que se iba a producir el fin del mundo. Y aguardaron, aunque al principio afirmaron eso, después, cuando los días transcurrían y las autoridades intervinieron y también la jerarquía de la Iglesia intervino, entonces ellos empezaron a desdecirse de sus afirmaciones originales y dijeron que simplemente estaban haciendo un retiro espiritual, pero lo cierto es que era más que un retiro espiritual, estaban en la expectativa del fin. Y entonces se habían aislado para esperar el fin y rezaban esperando el fin. Yo no sé cómo imaginaban el fin. Si yo hubiera vivido cerca de Uspallata, habría llegado hasta allí para preguntarles qué clase de fin imaginaban. Pero este fenómeno ha ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad. Y particularmente aquí hay una historia muy linda que Berlitz recopila. En el año 999, dice él aquí en este libro, en la página 17 y desde allí en adelante, que al acercarse, leo un párrafo o dos, el fin del año 999, una suerte de histeria masiva se apoderó de Europa. Todas las formas de actividad quedaron afectadas por el espectro del fin inminente, aunque se debía haber esperado que los justos, entre comillas, desearan una entrada al paraíso más cercana de lo supuesto. Nadie podía estar seguro de cuán justo, entre comillas, se podía considerar el juicio final. Entonces, dice, la gente se perdonaba las deudas mutuamente,
los maridos y las mujeres se confesaban sus respectivas infidelidades, sospechadas o no, y se perdonaban. Los que habían robado lo confesaban a sus víctimas, y los nobles que habían sido víctimas de los robos les permitían continuar sus acciones delictuosas y les pedían perdón ellos a los ladrones. El comercio en las aldeas y pueblos de Europa quedó interrumpido. Se descuidaron las viviendas, dejaron que se arruinasen, etc. Y sigue el largo relato de aquella psicosis colectiva del año 999. Ahora, no es el único caso. Hubo los partidarios de una secta millerista fundada por un señor Miller, que llegaron a vender sus casas, llegaron a malvender sus bienes, se vistieron con túnicas blancas y fueron al desierto a esperar el fin. Entonces, el primer punto que quiero marcar es el de la ansiedad que causa el temor al fin. Ustedes saben que desde tiempos muy remotos, por ejemplo, los escritores griegos, los eruditos romanos de antes de Cristo, ya referían supuestos fines del mundo que habían acontecido y describían la historia de la humanidad como una sucesión de nacimientos, de catástrofes y de fin. Nacía la humanidad, evolucionaba, se desarrollaba, alcanzaba grandes triunfos y grandes hazañas científicas, declinaba, se autodestruía y llegaba el fin. Cuando llegaba el fin, solamente un grupo de sobrevivientes surgía de las cuevas, el hombre de las cavernas, por ejemplo, y empezaba de nuevo el proceso, creaba otra vez la civilización, de a poco avanzaba, llegaba a producir otra vez las armas atómicas, otra vez los artefactos nucleares, otra vez el avance en el espacio, y finalmente llegaba otra conflagración, otra guerra entre los hombres, otra lucha a la que se sumaban cataclismos que a veces el hombre mismo provocaba, y otra vez desaparecía la humanidad, otra vez se reducía en las cavernas y comenzaba de nuevo. Berlis dice que si eso fuera cierto, lo que nosotros describimos como el diluvio es el último recuerdo que tenemos. Es como si fuera una sucesión de muerte y reencarnación. La humanidad muere, desaparece, reencarna en el hombre primitivo, evoluciona, crece, se autodestruye, desaparece. Y algunos hasta ponían términos, unos decían 10.000 años, otros decían 6.000 años. Y por eso mucha gente que cree en esas cosas coincide en que, como según alguna cronología muy caprichosa, muy arbitraria, que por supuesto no merece mucho respeto, pero que algunos la creen, según una cronología muy arbitraria, Jesucristo nació 4.000 años después de la aparición del hombre. Fíjense ustedes que atribuye al hombre una existencia solamente de 4.000 años antes de la era cristiana, y nosotros llevamos 2.000 años más. Como ellos creen en el ciclo de 6.000 años, por una de las teorías en boga, particularmente en los grupos ocultistas, se supone que al terminar este siglo, o sea, en el año 1999 o en el año 2000, va a ocurrir el fin. El fin de turno, no el fin del fin, porque no hay fin definitivo en esta teoría, en esta hipótesis, sino el fin que corresponde a esta etapa de la humanidad que llegará a su cumbre en el año 2000, según esta gente, y después desaparecerá. ¿Cómo va a desaparecer? Nadie lo sabe. Berlis nos propone aquí algunas alternativas de las que vamos a hablar enseguida. Pero esta ansiedad existe mezclada con un poco de miedo. Todos nosotros no simpatizamos con la muerte. Esto es rigurosamente cierto. No le tenemos mayor simpatía. Está bien que la vida es el conjunto de factores que conducen a la muerte. Una definición. Pero también otra definición es que la vida es el conjunto de factores que resisten a la muerte. Y también es verdad. Los dos son verdad. La vida es el conjunto de factores que nos llevan a la muerte, porque cuanto más tiempo vivimos, más cerca estamos de la muerte.
Y ese conjunto de factores que resisten a la muerte, porque cuanto más tiempo vivimos, más tiempo hemos resistido a la muerte. Así que las dos definiciones son bastante correctas entre sí. Pero esto no nos quita la antipatía que le tenemos, no nos agrada. Como no nos agrada la perspectiva de nuestra propia muerte, menos nos agrada la perspectiva de una muerte colectiva. Es decir, no nos agrada pensar en una catástrofe cósmica. Ahora estamos ante la catástrofe de las inundaciones. Uno piensa, mirando la pantalla de televisión, está bien, los ríos han crecido, hay 100.000 evacuados, es una desgracia muy grande. Muchos de nosotros estamos en organizaciones que están recogiendo toda clase de donaciones para auxiliar a los inundados, etc. Pero al mismo tiempo es una catástrofe que, comparada con las catástrofes descritas en los libros más antiguos, es una catástrofe pequeña. Porque si fuera cierto lo que hemos comentado alguna vez en nuestras charlas aquí en el Centro Cultural, que una vez se desvió el eje terrestre de verdad, y que cuando ocurrió ese desvío del eje terrestre, por inercia, las aguas del océano saltaron del abismo sobre los continentes, destruyeron toda la estructura geográfica del continente, desaparecieron continentes y produjeron otros continentes, y nos dieron el planeta como lo conocemos hoy, sin Lemuria, sin Atlántida, sin aquellas masas de tierra que los antiguos dicen que había, y que entonces esa catástrofe repentina fue la que paralizó la vida de los dinosaurios, que pese a la teoría de la evolución, no evolucionaron, y la desaparición de los mamuts, que pese a ser más grandes y tener más condiciones, no sobrevivieron. Entonces, si hubo esa catástrofe cósmica antes, estos señores de hoy nos dicen, esto se puede repetir, en realidad se puede repetir. Lo que pasa es que la posibilidad de una repetición nada tiene que ver con el calendario. Nosotros no podemos prever cuándo va a ocurrir una catástrofe así. Nos asociamos a la idea del fin de siglo como el de la posibilidad de algún acontecimiento trágico para quienes tienen ese temor metido adentro. Había un psiquiatra del que hemos hablado muchísimas veces porque es muy importante su teoría, no significa que la compartimos, sino que tiene que ver mucho con estos temores subyacentes que hay en tanta gente hoy, el doctor Carl Jung, no el Jung de Y, sino el Jung de J-U-N-G, él tenía la teoría del inconsciente colectivo y decía que en los rincones más profundos de la mente colectiva, es decir, una mente compartida por todos nosotros, que todos nosotros formamos, hay recuerdos tremendamente graves y serios de las catástrofes iniciales que el género humano padeció. Y decía él, en algunos libros de los clásicos de Jung, decía él que algunas de las cosas con las que soñamos, algunas de las catástrofes que vemos en sueños, que él describe extensamente en sus libros, son solo el remanente de un recuerdo que nos ha sido transmitido a través de los genes por generaciones y nos recuerda lo que pasó, lo que aconteció antes, lo que, por ejemplo, libros como la Biblia describen, cuando la Biblia dice que los montes se derritían, que caían derretidos por efecto del calor, o que las aguas superaban la cumbre de las altas montañas, o que las aguas del abismo saltaban sobre la tierra, que es la manera como la Biblia describe el diluvio, porque lo de la lluvia es un detalle adicional. Entonces, según Jung, nosotros tenemos ese temor, esa dificultad para adaptarnos a los desafíos que nos plantea la vida, porque en el fondo todos sabemos que estamos a bordo de una pequeña nave espacial que se llama Planeta Tierra, que junto con el Sol va dando vueltas alrededor de la galaxia, que necesita 200 millones de años para dar vuelta a su galaxia, a su barrio,
que la Tierra es un planeta insignificante y que está expuesta al juego de las fuerzas cósmicas en cualquier momento. Habrán leído ustedes en los diarios, unos calculan que para el año 2003, otros para el 2005, otros para el 2007, vamos a tener la posibilidad de chocar con un planetoide, un pedazo de materia que está flotando en el espacio, que tiene su propia órbita, pero que probablemente se acerque demasiado a la Tierra después del año 2000. Y si choca, destruye una ciudad o varias ciudades, o no se sabe lo que puede ocurrir. Entonces los científicos dicen, hay que leerlo en Time, en Newsweek, en American Science, en cualquiera de esas revistas científicas serias y no científicas, porque Time y Newsweek son revistas de información, dicen que los científicos contemporáneos ya están pensando qué vamos a hacer con ese pedazo de misterio cósmico, ese pedazo de materia que no llega a ser ni siquiera un planetoide, que es un fragmento de materia circulando libremente en el espacio, pero que puede chocar con nuestro planeta y causar un destrozo tremendo o desviar el eje o producir una cantidad de trastornos. Entonces ya están pensando destruirlo con cohetes nucleares, con el riesgo de una lluvia nuclear sobre el planeta Tierra. Tratar de desviarlo, enviar alguna de las astronaves con el propósito de actuar sobre ese cuerpo terrestre. Y estos anuncios que están en vigencia, algunos de ustedes que son aficionados a Internet, busquen en Internet la información, la van a tener con bastante abundancia porque está allí. Es muy parecido a lo que algunos señores decían hace ya mucho tiempo. Por ejemplo, nuestro distinguido amigo Nostradamus decía que a mediados del año 1999, yo tomo cualquier profecía de esas con pinzas porque tampoco se cumplieron las de Berlitz en 1982, a mediados de 1999 va a ocurrir lo que la ciencia dice que ocurrirá en el año 2003, 2005 o 2007. La Tierra va a chocar, dice Nostradamus, con el rey del terror. Él describe al rey del terror como un cuerpo celeste que va a chocar con la Tierra y va a producir un enorme daño. De ahí que algunas personas que se toman demasiado en serio estas profecías forman sectas apocalípticas. Están esperando que ocurran grandes acontecimientos así. Venden sus casas todavía ahora. Dicen que algunos de Uspallata lo hicieron. Y salen a esperar ¿qué? Me pregunto si ustedes se lo han preguntado. ¿A esperar qué? Porque si va a ser la destrucción de nuestro planeta, no tengo para qué salir al exterior. Probablemente están esperando la venida de algún maestro, algún señor del cosmos, algún Dios o Jesucristo o alguno de los grandes personajes que la nueva era describe en la nómina de sus convicciones. Hay tanta mezcla en la naturaleza humana cuando se pone uno a especular, que basta que uno se pregunte qué es lo que uno realmente cree para que uno se asombre al ver que si hay 1000 personas, hay 1000 ideas diferentes. Si ponemos a 1000 personas en el valle de Uspallata, ¿esperando qué? ¿Esperando qué? ¿Por qué se reza el rosario? ¿O por qué se ponen túnicas blancas? ¿O por qué venden sus propiedades? ¿O por qué se van a la montaña? ¿Esperan ser llevados? ¿A dónde? ¿Por quién? ¿Para qué? Son todas preguntas que surgen cuando uno contempla ese tipo de actitud. Es cierto que el hombre
tiene una inclinación hacia, no el más allá del punto de vista de la vida más allá de la muerte, sino el más allá en cuanto a más allá de esta dimensión, más allá del planeta Tierra, más allá de la atmósfera, más allá de las cosas que son familiares como la luna, el sol que está un poco más lejos, más allá de nuestro entorno cotidiano al que nos hemos habituado. No lo conocemos bien, no sabemos mucho acerca del sol, porque tenemos teorías, pero no sabemos mucho de nada. El otro día vi en Discovery el trabajo de una de esas maravillas de la ciencia moderna, una cápsula espacial que se acercó al cometa Halley para ver cómo era. Varias se fueron quedando en el camino, una llegó y cuando estaba llegando se destruyó, porque el calor que despedía el cometa Halley era tan fuerte que, por supuesto, el artefacto creado por el hombre no pudo descifrar algunos de los misterios, aunque pudo aprender algunas de las cosas que encerraba Halley. No hemos llegado todavía a penetrar dentro del Sol, pero es nuestro barrio, es nuestro ambiente cotidiano, estamos ahí. ¿Qué es lo que esperamos cuando vamos al campo? ¿A esperar qué? ¿Con qué soñamos con respecto a la muerte y a la vida? ¿Qué queremos decir cuando hablamos del fin? ¿Del fin de qué? ¿El fin del planeta? ¿El fin del sistema solar? ¿El fin del universo? ¿O el fin del género humano? Entonces, viene a nuestra mente la idea de ¿qué va a ocurrir? ¿Será este el penúltimo papa o el último o el antepenúltimo? Según las profecías de Nostradamus o del falso Malaquías. ¿Será esta la guerra de Armagedón, la última guerra, que según algunas profecías se desarrollará allí donde está Irak, como consecuencia de los continuos roces entre Irak y Estados Unidos que hoy se han agudizado, por ejemplo? ¿Vendrá una guerra nuclear y andaremos todos escapando de la lluvia radioactiva o de las alteraciones cósmicas que pueda producir una guerra? ¿Vendrá el efecto invernadero y perturbará todo el clima del planeta como está pasando ahora, sin mucho efecto invernadero que digamos, hay simples inundaciones sin precedentes? ¿O vendrán en otras partes olas de calor insoportables? Y después, ¿qué? La razón de ser de tantos vaticinios, de tantas profecías, es la curiosidad nuestra, la especulación nuestra, la búsqueda de respuestas. Entonces, como yo no las tengo, me pregunto, ¿vendrá algún hombrecito verde montado en algún ovni y me mirará desde las alturas o descenderá a la superficie terrestre para decirme, mira, la cosa es así, no es como vos la crees? Tendré que esperar que seres alienígenos procedentes de otros lugares del universo me visiten para explicarme qué hay después y qué hay antes. Cuando uno empieza a preguntarse eso, empieza a darse cuenta de su propia insignificancia. Porque nosotros pensamos que tenemos todas las soluciones de la ciencia. Si vinieran los marcianos, si existieran, ojalá que sí, sería bueno tener vecinos cerca. Nos vendrían a preguntar, ¿ustedes luchan tanto contra el SIDA para salvar la vida de la gente, para que no se mueran de SIDA? Y al mismo tiempo desarrollan armas químicas para destruir a la gente y armas atómicas para aniquilar a la gente y toda una serie de artefactos nucleares para hacer desaparecer lo que por otra parte quieren construir. Si vinieran habitantes de otros planetas, nos dirían lo que todos ya sabemos, pero no lo queremos reconocer. Entonces, esas histerias colectivas, esos miedos colectivos,
Yo recuerdo la película El Día de la Independencia. El Día de la Independencia es una especie de parábola. Uno dice el exceso de imaginación, la fantasía de los autores. Julio Verne también tenía muchas fantasías que después se cubrieron, mejor dicho, se cumplieron. Y se cubrieron en cuanto a que tenían un sentido más profundo de lo que se podía uno imaginar. Pero cuando en la película El Día de la Independencia desciende la nave espacial que cubre gran parte de la ciudad de Washington, y naves espaciales mucho más grandes que algunas de las ciudades más importantes del mundo se posan flotando allí. Lo que llama la atención en la película es ver cómo los que idearon el argumento, los autores, reflejan la actitud de la gente ante lo desconocido. Todos huyen desesperadamente, huyen llenos de ansiedad, llenos de angustia, llenos de miedo. Y esto es efectivamente lo que hacemos. Cuando se producen los grandes terremotos, la gente huye. No necesita ser la gente que nosotros decimos vulgar, ingenua, sin instrucción, analfabeta. No. Es en cualquier nivel social. Si estas paredes empiezan a temblar, si estas vigas empiezan a moverse, nosotros también escaparíamos. Y escaparíamos con pánico. Y nos llevaríamos por delante los unos a los otros. Y trataríamos de huir como pasa. Yo lo he visto a veces volando, porque me ha tocado viajar muchísimas veces en avión, ver el pánico de la gente cuando una de esas tormentas fuertes estremecen al avión y que la gente teme que el avión se caiga, como se cayó vez pasada el avión de Austral allí en Uruguay. La gente tiene miedo al fin. El temor al fin del mundo es solamente una manera de expresar el miedo al propio fin y de buscar alguna explicación a la que aferrarse, de una alternativa que le pueda decir a uno, bueno, hay una escapatoria. Y en ese sentido, el fin del mundo llega para cada uno de nosotros en el momento que tenemos que morir. En ese momento a nosotros el mundo se nos termina sí o sí. Yo no sé si será cierto lo que los viejos autores dicen, el tema del que vamos a hablar dentro de 15 días, cuando describían los sucesivos finales de la Tierra. Aquí hay una cantidad de cosas que demuestran que los pseudoprofetas contemporáneos se han equivocado muchas veces. La contratapa del libro de Berlitz dice: es posible que dentro de 20 años se produzca el fin de la vida en el planeta. Pero hace 30 años que se escribió el libro y no se produjo. Pero si la memoria no me falla, el fin ya llegó para él, para el autor. Y entonces sí puedo decir, mi fin puede llegar. La otra cosa que les quiero decir hoy, después de hacerles pensar un poquitito en las razones por las cuales nos interesa tanto este tipo de profecías, es que efectivamente puede llegar el fin. Y no me estoy contradiciendo, puede llegar el fin. Es decir, estamos en un planeta inestable, en condiciones que son muy desfavorables para la supervivencia del género humano, y el fin puede llegar sin necesidad de catástrofes cósmicas. No es necesario que algún elemento cósmico, algún pedazo de planeta suelto que esté en el espacio, algún pequeño planetoide que se desvíe de su órbita, sea atraído al campo gravitacional de la Tierra y después caiga sobre la superficie y cause un destrozo tremendo. No es necesario eso. El fin puede llegar por nuestra propia incapacidad. Hemos hablado muchas veces en nuestras charlas culturales acerca de cómo
el hombre se está destruyendo a sí mismo por la incapacidad de mantener el equilibrio ecológico, porque a nadie le importa en realidad. El aire, arruinando el medio ambiente, esclavizando al planeta, llenándolo, saturándolo de productos tóxicos y llenándonos nosotros mismos de esos tóxicos que producimos directa o indirectamente con nuestras industrias, con nuestra civilización, con lo que nosotros llamamos nuestra cultura, nuestro bienestar general. Entonces, lo estamos destruyendo así. Y al deteriorarse nuestras fuerzas físicas, se deterioran también nuestras fuerzas intelectuales, se deteriora nuestra capacidad mental para sobrevivir. Fíjense ustedes que desde que se aprobó este mal llamado, tal vez alguno discrepe conmigo, pero perdónenme que les cuente mi opinión, ese mal llamado Código de Convivencia en la ciudad de Buenos Aires, los travestis practican el sexo oral en la calle, en el elegante barrio de Palermo Viejo, y creen que eso es una demostración de libertad. Cuando el hombre cree que ser libre es ser corrupto, cuando el hombre cree que ser libre es ser degenerado, entonces ha perdido el sentido de la libertad, porque la libertad va asociada a la dignidad. Y eso es lo que lleva a los norteamericanos a producir bombas nucleares, porque han perdido el sentido de la dignidad. Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Yo tengo que pensar que el otro no tiene por qué morir por efecto de un arma nuclear o de una carga radioactiva o de un accidente como el de Chernobyl. El señor Hussein en Irak tiene que pensar que su prójimo no tiene por qué morir con un arma produciendo enfermedades infecciosas a través de la guerra bacteriológica. Pero los señores, por ejemplo, y no estoy hablando políticamente, sino hablando con coherencia, los señores del Fondo Monetario Internacional, que imponen condiciones a gran parte de las naciones del mundo, como explicábamos el año pasado, no tienen derecho a que la gente, para someterse a las reglas de juego económico que ellos consideran las mejores, tenga que estar muriendo de hambre en el mundo. De manera que nosotros producimos los elementos que causan el deterioro moral, deterioro físico, deterioro económico, deterioro social, deterioro espiritual y decadencia de la humanidad. Y entonces sí tenían razón los antiguos cuando decían que el hombre surgía de las cavernas después de la crisis de un fin del mundo, se refugiaba en las cavernas de los efectos radioactivos de la anterior crisis, crecía, evolucionaba, llegaba a ciertos niveles de civilización y cultura, después fabricaba las armas con que se autocorrompía, se autodestruía, se prostituía en relación con el universo y tenía que pasar por otra crisis de desaparición y morir. En este sentido, sí, es probable que estemos llegando a la agonía y a la muerte. Tal vez ese es el tipo de profecía que a la gente no le gusta. Tal vez es la manera de expresarle a la gente que realmente estamos llevando el planeta Tierra a su fin, a su muerte. Tal vez esta sea la manera de decirle a la gente, señores, si queremos sobrevivir, reconozcamos que estamos equivocados. Para terminar, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Es tan difícil que le importe a alguien. Uno prefiere pensar en la catástrofe cósmica que en la catástrofe social. Uno pretende que el fin del mundo termine espectacularmente con un incendio del planeta, con que las montañas se derritan, antes que pensar en que quien está destruyéndose a sí mismo es el hombre. ¿A quién le importa? Hace un ratito yo pasaba por la esquina de mi casa. Vi un bulto tirado en la esquina.
Y pensé, ¿a quién se le había ocurrido tirar esa basura? Una bolsa de consorcio grande. Lo miro de cerca, era un hombre. Un bulto tirado. Estaba ahí. Nos paramos 2 o 3 para mirarlo y alguien se empezó a ocupar de él. Podía haber estado muerto. ¿A quién le importa? Yo tengo que pensar en mí mismo, ¿verdad? Hace un rato un diputado de la Nación presentó un proyecto que los señores diputados, senadores y demás miembros del Parlamento y empleados, y también los de la justicia, los del Poder Ejecutivo y todos los demás empleados públicos y funcionarios de todas las jerarquías, donaran el 25% de sus salarios para ayudar a los inundados. ¿Creen ustedes en eso? ¿Creen que será posible? Lo haríamos nosotros. Lo haríamos nosotros. Por eso esta pregunta, frente a la perspectiva del fin, ¿de quién le importa? Estamos todos como en el Titanic, arriba del mismo barco. Estamos bailando y cantando. Y el barco se está hundiendo. Porque no queremos reconocer el agujero que está debajo, por donde el agua entra, por donde el iceberg ha roto el casco del barco y el barco se hunde. En el Titanic la gente escapaba. En el planeta Tierra la gente no escapa. Se queda. Total, es mejor escuchar a Ricky Martin, a Luis Miguel. Está bien. Yo también los quiero mucho, son buenos tipos, no los critico. Me parece excelentes intérpretes y supongo que son personalidades muy notables. Y yo sé que mis nietos son admiradores, mis nietos son grandes, ya nietos de 18, 20 años. Yo sé que los admiran, me parece muy bien. Pero lo que me parece ridículo es estar bailando sobre un barco que naufraga. Eso me parece trágico. Me parece cobarde. Porque el mundo necesita de luchadores. Necesita combatientes. Necesita personas dispuestas a jugarse. En pos de una fe, en pos de un ideal, en pos de Dios, en pos de Jesucristo, en pos de los valores, en pos de las virtudes, en pos de lo que fuera, pero de algo que realmente ayude a evitar el fin. Decían los profetas de antaño, el fin viene, lo decían siglos antes de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, el fin viene, el fin viene. Y la gente pensaba en el fin, quién sabe cuándo. Y el fin era que el ejército de Babilonia iba a venir, iba a arrasar con todo y iba a dejar todo el mundo transformado en cadáveres y no se daban cuenta. Y el ejército vino, hizo eso. Y a veces mientras nosotros postergamos la idea de esperar que alguna señal misteriosa nos asombre, o que vengan los guerreros de la galaxia tal para salvarnos o para destruirnos, el fin se viene porque lo estamos viviendo. Y hay 2 alternativas, o le damos la espalda o luchamos por algo. Aquí, en este centro cultural, luchamos para decir la verdad. Y la verdad la vamos a continuar diciendo dentro de 15 días. Acá luchamos para decir la verdad. Y si ustedes quieren acompañarnos, los esperamos en 15 días, porque si no me llega el fin a mí, tengo una gripe bárbara. Muchas gracias por haber estado aquí, que les vaya muy bien.